Le doy la bienvenida, como siempre lo ha hecho, siempre muy accesible y dispuesto, al magistrado federal Eduardo Farías Gasca, desde la ciudad de La Paz. Es magistrado por el circuito, el Tribunal de Circuito aquí en Baja California Sur. Hay 32 circuitos, él es uno de ellos, está presente en ellos. ¿Ante qué estamos, magistrado? Gracias nuevamente. Tenemos la nota de que ocho renuncias. Por un lado, de los ministros, de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, hasta agosto, me parece, ¿no? Será Así es. Efectiva para conservar sus saberes, que dicen que es un dineral, pero pues creo que también Arturo Saldívar pues tiene ese retiro, ya lo cuenta con ella. Ese es por un lado. Y por otro, en el INE también hay un asunto ahí muy interesante, porque ellos les dieron la luz verde para continuar con el proceso electoral, pero con un proyecto del ministro Luis González Alcántara, por el cual el otro apellido que es Carrancá, pues tendría que frenar este proceso el INE, o sea que está en la situación muy grave. ¿Cómo la ve lo que está pasando, magistrado? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes a toda tu audiencia y a tu invitada y a ti, por supuesto. Sí, pues una situación que estamos viendo en el país realmente inédita, muy impresionante, porque tenemos por un lado las renuncias de 8 ministros, por otra parte tenemos una declinación en masa de jueces, por otra parte tenemos 400, ¿verdad? Aproximadamente 400 ahorita que han estado declinando, que no van a participar, porque como platicábamos en la charla pasada, pues no es la función de un juez estar en una campaña y ese tipo de cuestiones, sobre todo que son campañas muy sui generis, campañas sin recursos que pues no se entiende cómo se van a materializar, campañas sin recursos económicos. Y por otro lado tenemos al Consejo General del INE, que no ha avanzado con esta cuestión de la elección, precisamente porque lo que hace es preguntarle al Tribunal Electoral, le pregunta: oye, Tribunal Electoral, tengo todas estas suspensiones que me impiden avanzar, ¿tú qué opinas?, le dice, y el tribunal le da su opinión, pero finalmente el tribunal no tiene competencia para resolver sobre las suspensiones ni para dejarlas sin efecto. Voy a usar un ejemplo que usó un estimado magistrado en una de las conferencias estas mañaneras judiciales, que decía: es como cuando, a ver, ¿quién da los permisos en casa? Está mamá, está papá, y los permisos en casa ya sabemos que los da mamá específicamente, ¿no? Entonces de repente la hija o el hijo quieren salir a una fiesta y le dice la mamá: no vas, y la hija pues va con el papá y le dice: mira, pues yo pienso que sí podrías ir, pero pues eso lo decide tu mamá, pero yo creo que sí podrías ir porque es a buena hora, porque X o Y. Y regresa la hija finalmente, y la hija se sale o no se sale, porque quien era la competente ya le dijo que no. Y en este caso el Tribunal Electoral él mismo está diciendo: yo te doy una opinión, y mi opinión es que la Constitución no prohíbe o no permite que se detengan los procesos electorales. Y por el otro lado, las suspensiones judiciales, si no se acatan, si se desatienden, constituyen un delito, que sabemos que a lo largo, o sea, en este momento, pues los grupos políticos están de alguna forma, al rato se dividen, pero los delitos no prescriben en 2 meses, en 3 meses. Entonces, si cometen delito, esos delitos los pueden hacer efectivos algunos otros grupos políticos en cierto tiempo, hasta que prescriban esos delitos. Si ahorita no se los hace efectivo un grupo, pero no sabemos después, ¿verdad?, si ya no son de su agrado, si el grupo político cambió, si se separan, si se pelean.
Entonces, todo esto tienen que cuidar finalmente. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso el Consejo General del INE está detenido. Ahora, ¿qué otra cosa está sucediendo en el Consejo General del INE? Que se modificó la ley de procedimientos electorales y esta modificación la hicieron también al vapor para esta elección, pero le quitan facultades al Consejo y se las dan facultades exclusivas a la presidenta. Esto o sea que no, esto supuestamente, perdón que interrumpa, pero normalmente estas decisiones son colegiadas, o sea, se toman, se discuten entre los 11 consejeros y se toma una decisión con votación. Y ahora la única que va a decidir quiénes son los directores de las áreas importantes del INE va a ser Guadalupe Tadei, la directora, nada más por lo que ella crea que debe ser. Así es. Así es. Esto generó que pues el INE pierda su naturaleza como consejo. Este actuar avasallador que está teniendo el grupo, el oficialismo, y esto pues no le gusta a los integrantes de este consejo porque ya no va a actuar como un consejo. Entonces, ¿qué hace el consejo? Está planeando, están sesionando para ver si promueven una controversia constitucional para efecto de que se eche abajo esa ley, que ahí pues, bueno, sí, lo sabemos, ahí sí no hay duda de que procediera una controversia, ¿no? Porque ya ven que ha estado en duda que si procede o no medios de defensa contra las reformas a la Constitución, pero contra una ley pues ni vuelta, por supuesto que procede. Entonces eso también tiene al INE en una situación complicada, o sea, lo del presupuesto. El presupuesto, ¿cuál es el cálculo que se tiene hasta ahorita si se llevan estas elecciones a cabo? Lo que se ha anunciado hasta este momento, las puras elecciones costarían 13,000 millones de pesos aproximadamente, así lo han señalado los análisis que han expuesto, creo que ya vienen del propio INE. Plantea pedir también el INE, me parece que 4,000 millones por si hay consulta popular el año siguiente, 7,000 millones para lo que le tienen que dar a los partidos políticos, porque eso sí hacen campañas, ¿verdad? Ahí sí les va a dar dinero para campañas, pero para los jueces y que los quieren llevar a votación, ahí sí no va a haber dinero, no sé qué campañas, y eso es lo que me da muchas vueltas en la cabeza. Entonces, ¿no? lo que todavía se puede pensar o puede ocurrir es que con este proyecto del juez González Alcántara Carrancá, es que los jueces y magistrados estén fuera de las elecciones, solamente se elijan a los ministros y es un recorte parcial, ¿no?, de esta reforma judicial. Y esto se votaría el próximo martes y tendría que ser pues de 2/3, o sea, si esto se logra 8 votos, que son los 8 que no están de acuerdo por lo que son los 8 que renunciaron. ¿Qué pasaría entonces? O sea, si se logra esta votación de 8 en contra de 3, que son las 3 que ya conocemos, que son Lenia Batres, también Yasmín Esquivel y Ortiz, y Loreta Ortiz. Sí. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿se echaría para atrás? Yo creo que aquí sí realmente estaría la crisis constitucional a todo lo que da. Sí, efectivamente. Este proyecto pues ya se hizo público, se va a discutir el día martes y es un proyecto que se ve ahorita salomónico, ¿no? En cierta forma se ve salomónico. El ministro, pues como él mismo lo ha declarado, él conoce a Andrés Manuel López Obrador, tal vez sabe lo que él quería, y pues el proyecto ahí revela muchas cuestiones que se resuelven en forma salomónica, específicamente la remuneración. Acepta que las remuneraciones de jueces y magistrados estén topados al de la presidenta, pero únicamente los nuevos, no los que están en funciones, porque la irreductibilidad del salario es una garantía para la función del juez. Un gobierno que entra no puede bajarle el sueldo a un juzgador porque lo somete. También se aprueba, se declara inconstitucional la cuestión de la votación de jueces y magistrados, porque precisamente se señala en el proyecto que no es acorde a los principios constitucionales, pero deja firme
la votación de ministros sin hacer un estudio. Eso es algo bien importante también. Por eso hablo yo incluso me atrevo a decir que es un proyecto salomónico, porque no hace un estudio de si deben ir o no a votación los ministros. Lo que hace es decir, no vamos a entrar a ese tema, como que toman esa palabra de estar impedidos, ¿no? Esa propuesta, dicen, para no generar controversia y mejor nos vamos. Y aceptan la votación de ministros, la votación del Tribunal Electoral, la votación del Tribunal de Disciplina. Pero jueces y magistrados les preserva la carrera judicial. ¿Qué va a pasar? Yo sí veo muchas señales encontradas, complicadas. Por ejemplo, tenemos que existe un escrito de Fernández Noroña que le pide al ministro que resuelva con prontitud, ahí está relatado en el proyecto, que resuelva con prontitud esa acción de inconstitucionalidad, y sus acumulados. Eso llama la atención, ¿no? Porque pensaríamos que lo que le interesara es que no se resolviera. Entonces yo ya no entendí ese escrito. Por otra parte, tenemos las señales también salió el secretario de Hacienda, me parece, yo lo vi en las noticias a señalar que pues sí es complicado un presupuesto, sí, de la O, un presupuesto tan amplio que puede caer en déficit. Señaló que lo mejor sería acatar lo que llegara a resolver la Corte. Luego, ya no han estado diciendo que van a desacatar a la Corte, han estado diciendo, incluso Ricardo Monreal señaló, vamos a contestar legislativamente. Así debería ser. Vamos a esperar a ver qué resuelven, ha dicho la presidenta y ha dicho también Noroña. Entonces realmente estamos en un momento muy álgido. El proyecto no es, yo por usar términos coloquiales, digamos, no es despreciable para las intenciones del oficialismo, también preserva a la República de alguna forma. Entonces vamos a esperar que lo discutan, porque pueden pasar muchas cosas aquí. Recordemos que en los órganos colegiados es solo un proyecto, puede llegar y a la hora de discutir pueden despedazarlo, pueden armar otro. O sea, es muy difícil en un órgano. Pero el Senado podría no aceptar las renuncias, y también si llega la Suprema Corte a decir tienen que acatar esto, el INE, y se suspende el proceso electoral para jueces y magistrados. Esto podría, pues ahora sí que mover el piso a todo el mundo, ¿no? Porque pues ya no sabemos qué va a pasar. Esto es una verdadera madeja para desenredar, ¿no? Y sí, estamos en ya de hecho estamos en una crisis constitucional, lo cual pues, no es bueno, ¿no? ¿Alguna conclusión por lo pronto, magistrado? Pues que esperar, o sea, estamos a la espera de ver qué resuelve la Corte, va a ser lo más importante. Sí me gustaría nada más puntualizar que los ministros están renunciando porque así se los pidió la propia reforma. Es una regla que les está poniendo la propia reforma, y luego pues que se pretenda decir que ellos renuncian por sus saberes. Incluso la ministra Farhat ya dijo, yo no quiero el haber, vengo a renunciar porque así me obliga la reforma. Entonces yo creo que también se trata de es un acto de rebeldía, digamos, ¿no? No es un acto así es un acto que lo dice la reforma. Qué complicado. Pero bueno, te agradecemos mucho, magistrado. Sí. ¿Algo tienes, Magdalena? ¿Algo? Sí, no, que en la misma línea, lo mismo dijo la ministra Norma Piña, que la renuncia es un acto de congruencia y de respeto a la Constitución. La renuncia no implica conformidad, lo señala, y hay que tomar en cuenta que la magistrada Norma Piña lleva 36 años en el servicio judicial, y ella tomó cargo como presidenta de la Corte ¿qué fue? En enero, creo, y terminaría su mandato, su presidencia, en agosto, ¿no? El 10 de diciembre del 2030. Pero a renunciar, pues ya termina antes. No, pues estamos hablando de que terminaría en agosto del próximo año. Así es. En fin, bueno, vamos a continuar, si nos permites, magistrado. Muchísimas gracias, como siempre, por la disposición, y creo que es un tema de esencial importancia y trascendencia para el futuro de nuestro país, porque por más que nos digan que no,
esta reforma judicial implicaría una logística pues verdaderamente muy compleja, más que compleja, yo diría imposible de verdad llevarla a cabo. Y si se lleva a cabo la votación, estoy seguro que no llegará ni al 5% de participación de la ciudadanía por lo complejo que está. En fin, así es. Así las cosas. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Gracias a tu audiencia. Un saludo. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, él es el magistrado. El magistrado del distrito de Baja California Sur, Eduardo Farías Gasca.